Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán el glosario correspondiente a la unidad 4. 1. Curva horizontal. Curva circular que une los tramos rectos de una carretera en el plano horizontal. 2. Curva horizontal de transición. Trazo de una línea curva de radio variable en planta, que facilita el tránsito gradual desde una trayectoria rectilínea a una curva circular o entre dos curvas circulares de radio diferente. 3. Curva vertical. Curva en elevación que enlaza dos rasantes con diferente pendiente. 4. Alineamiento horizontal. Es el eje de trazo que realiza el topógrafo para conocer cada uno de los elementos que se encuentran en la zona de trabajo. 5. Curva en columpio. Es una curva vertical cuya concavidad queda hacia arriba. 6. Curva en cresta. Es aquella cuya concavidad queda hacia abajo. 7. Rasante. Línea que une las cotas de una carretera terminada. 8. Sección transversal. Representación gráfica de una sección de la carretera en forma transversal al eje y a distancias específicas. 9. Corona de pavimento. Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada y las bermas. 10. Subrasante. Superficie del camino sobre la que se construirá la estructura del pavimento. 11. Terraplén. Parte de la explanación situada sobre el terreno original. 12. Base. Capa de material selecto y procesado que se coloca entre la parte superior de una subbase o de la subrasante y la capa de rodadura. Esta capa puede ser también de mezcla asfáltica o con tratamiento según diseños. La base es parte de la estructura de un pavimento. 13. Subbase. Capa que forma parte de la estructura de un pavimento que se encuentra inmediatamente por debajo de la capa de base. 14. Talud. Se llama talud a la inclinación que se da a las tierras para que se sostengan las unas a las otras. 15. Ensanche de la plataforma. Obra de modernización de una carretera que amplía su sección transversal, utilizando parte de la plataforma existente. 16. Explanación. Zona de terreno realmente ocupada por la carretera, en la que se ha modificado el terreno original. 17. Pendiente. Inclinación de una rasante en el sentido de avance. 18. Estación. Punto del terreno en el cual se ubica el aparato topográfico para efectuar la medición correspondiente. 19. Subyacente. Los materiales para la capa subyacente son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima del cuerpo de un terraplén. 20. Curva masa. Es una gráfica dibujada en ejes cartesianos donde las ordenadas representan volúmenes acumulados de excavación o relleno y las abscisas los cadenamientos de un camino. 21. Línea compensadora. Compensadora que es una línea horizontal que corta la curva en varios puntos. Podrán dibujarse varias líneas compensadoras para mejorar los movimientos, teniendo en cuenta que se compensan más los volúmenes cuando la misma línea compensadora corta más veces la curva. 22. Escarificado. Consiste en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. 23. Excavación. La operación que tiene por objeto la excavación de tierras que quedarán por debajo de la rasante o del nivel del terreno recibe el nombre de excavación en caja o vaciado. 24. Mínimo. Cuando se pasa de terraplén a corte se presenta un mínimo. 25. Máximo. Cuando se pasa de corte a terraplén se presenta un máximo. 26. Acarreo. Es el transporte de los materiales a una distancia mayor a la del acarreo libre y se obtiene multiplicando el volumen a mover por la distancia que hay del centro de gravedad del corte al centro de gravedad del terraplén, de acuerdo con la distancia que se tenga que mover se puede hacer con camión o maquinaria. 27. Acarreo libre. Es la distancia máxima a la que puede ser transportado un material, estando el precio de esta operación incluido en el de la excavación. 28. Banco de préstamo.
Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material para la formación de cuerpos de terraplenes, ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los taludes de terraplenes existentes, capas subyacentes o subrasantes. 29. Volúmenes. Una operación de corte y relleno es un procedimiento en el que la elevación de una superficie de forma del suelo se modifica añadiendo o quitando materiales de superficie. La herramienta cortar/diagonal rellenar resume las áreas y volúmenes de cambio desde una operación de corte y relleno. 30. Escalones de liga. Es el tratamiento que se le da al terreno natural cuando la pendiente transversal del terreno es menor que la inclinación del talud 1.5, para tener una liga adecuada y evitar deslizamientos. 31. Cuña de afinamiento. Es el aumento que se da en terraplenes a los taludes en forma de cuña para realizar en forma adecuada las compactaciones. Es de forma triangular iniciando en 0 en el 0 del terraplén y terminando en 20 centímetros, a nivel de la subrasante en el hombro de la subcorona. 32. Material de préstamo. Corresponde a cualquier material utilizado en un proyecto para completar los terraplenes o pedraplenes, para la capa estructural superior de la subrasante, para acabado u otras obras requeridas, siempre que cumpla con las especificaciones requeridas por el contrato. 33. Vehículo de proyecto. Es un vehículo representativo cuyas dimensiones y características operativas se usan para dimensionar los elementos de la carretera. De acuerdo con los vehículos que se espera circulen por las carreteras de la red nacional, se establecieron 5 vehículos de proyecto. 34. Velocidad de proyecto. Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un camino, y se utiliza para determinar los elementos geométricos del mismo como son los grados de curvatura, las longitudes críticas de las pendientes longitudinales, las distancias de visibilidad ya sean de parada, de rebasamiento o de encuentro, sobre elevaciones en curva, etc. 35. Superficie de rodadura. Es la superficie que está expuesta de manera directa a la acción de los neumáticos de los vehículos y posibilita su circulación. Sus características influyen directamente en el proyecto geométrico de la carretera. 36. Caja en corte. Es la excavación del material subyacente a la subcorona, inadecuado para formar la capa subrasante. Este material debe ser sustituido por otro de características apropiadas. 37. Muro de retención. Cuando la línea de ceros del terraplén no llega al terreno natural es necesario construir muros de retención, cuya ubicación y altura estarán dadas como resultado del estudio económico. 38. Estratos en corte. Así se designan a las diferentes capas que aparecen en un corte, cuando cada una de ellas está formada por material de distintas características de los demás. 39. Bandeado. Es el tratamiento mecánico que se aplica con equipo pesado de construcción, al material que por sus dimensiones de sus fragmentos no se le puede considerar susceptible de compactación normal, en el sentido de que los resultados del proceso de compactado. 40. Acarreos. Consisten en el transporte del material producto de cortes o préstamos a lugares fijados para construir un terraplén o depositar un desperdicio. También se aplica al acarreo de agua para compactación. 41. Sobreacarreo en metros cúbicos estación. Cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre 20 y 120 metros. 42. Sobreacarreo en metros cúbicos hectómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre 121 y 520 metros. 43. Sobreacarreo en metros cúbicos kilómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad excede de 521 metros. 44. Anteproyecto. Resultado de un proceso que sirve de base para establecer, dentro de la ruta seleccionada, los ejes factibles a considerar para establecer el eje de proyecto definitivo, de acuerdo con el tipo de vialidad establecida en la etapa de planeación. 45. Pendiente transversal. Los acotamientos son elementos importantes del sistema de drenaje transversal del camino. Tendrán una inclinación que favorezca el drenaje del agua de los carriles de circulación. En carreteras divididas con barrera o faja separadora central angosta. Los acotamientos interiores tendrán la misma pendiente transversal que los carriles de circulación. 46. Tangentes verticales. Rectas que unen las curvas verticales y se caracterizan por su longitud y su inclinación o pendiente, medida por la relación entre el desnivel y la distancia entre dos de sus puntos.
Al punto de intersección entre dos rampas consecutivas se les designa como punto de inflexión y a la diferencia algebraica de pendientes en ese punto se le representa con la letra A. 47. Alineamiento vertical. Corresponde al perfil de la carretera o proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la subcorona o línea subrasante. De la misma manera que el horizontal, el alineamiento vertical está formado por tangentes y curvas. 48. Costo de construcción. Es el costo total de la obra incluyendo terracerías, obras de drenaje menor, entronques, muros, estructuras de cruces a desnivel, puentes, túneles, señalamientos y obras complementarias e inducidas. 49. Secciones de construcción. Se llama así a la representación gráfica de las secciones transversales, que contienen tanto los datos del diseño geométrico como los correspondientes al empleo y tratamiento de los materiales que formarán las terracerías. 50. Berma. En un terraplén, está formada por el material que se coloca adosado a su talud, a fin de darle mayor estabilidad al terraplén. En corte, es un escalón que se hace recortando el talud, con el objeto de darle mayor estabilidad y de detener en el material que se pueda desprender, evitando así que se llegue a la corona del camino.